Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la hibridación de los orbitales, específicamente en el átomo de carbono, los orbitales híbridos. La hibridación de los orbitales es la combinación de orbitales atómicos para formar unos diferentes. Estos nuevos orbitales tienen una energía que es intermedia a la de los orbitales originales. Por ejemplo, los orbitales sp es el producto de la combinación de orbitales s y orbitales p. Los orbitales híbridos presentan geometrías diferentes a la de los orbitales originales. De acuerdo a la cantidad de orbitales hibridados, se tienen los siguientes orbitales híbridos. Si se combinan un orbital s y un orbital p, se tienen dos orbitales sp. Si se combinan un orbital s y dos orbitales p, se tienen tres orbitales sp2. Si se combinan un orbital s y tres orbitales p, se tienen cuatro orbitales sp3. Veamos en principio la hibridación sp3. Habíamos visto que cuando se combina un orbital s y tres orbitales p, se forman cuatro orbitales sp3, cuyos lóbulos se disponen formando un tetraedro regular. Analizando la configuración electrónica del átomo de carbono, este dispone sus electrones de la siguiente manera: dos electrones en el orbital 2s, completando dicho orbital, y dos electrones en los orbitales p, uno en el orbital 2p sub x y el otro en el orbital 2p sub y. Ambos electrones obviamente se encuentran desapareados, y el orbital 2p sub z se encuentra vacío, no presenta electrones. El primer paso en el proceso de hibridación, en este caso, es desaparear los electrones del orbital 2s y completar el orbital 2p sub z con un electrón. Luego, el proceso de hibridación se completa formándose cuatro orbitales sp3 con un electrón desapareado en cada uno de ellos. Veamos el caso del etano. El etano es un hidrocarburo que está formado por dos átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno. Los orbitales sp3 del átomo de carbono formará enlaces sigmas sp3, sp3 con el otro átomo de carbono, y también formará tres enlaces sigma, en este caso sp3 del carbono y s del hidrógeno. Como vemos, los tres hidrógenos y el otro carbono se disponen en los vértices de un tetraedro regular. La hibridación sp2 es producto de la combinación de un orbital s y dos orbitales p, en este caso el p sub x y p sub y. Los tres orbitales sp2 así formados presentan una geometría trigonal plana. De la configuración original del átomo de carbono, que poseía dos electrones en el orbital 2s y dos electrones en el orbital 2p de manera desapareada, es decir, uno en el orbital 2p sub x y el otro electrón en el orbital 2p sub y, nuevamente se asciende el electrón apareado del orbital 2s y se lo ubica en el orbital 2p sub z que se encuentra libre. Se completa el proceso de hibridación formándose en este caso tres orbitales sp2, quedando un orbital p, específicamente el p sub z, con un electrón desapareado. Recordemos que cada uno de los orbitales sp2 presenta a su vez un electrón desapareado. El eteno es un hidrocarburo que tiene dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. A diferencia del etano visto anteriormente, se observa la existencia de un doble enlace entre los átomos de carbono. Cuando observamos las uniones entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno, el átomo de carbono forma enlace sigma sp2, S con cada uno de los dos hidrógenos unidos a ellos. Forma también otro enlace sigma, pero en este caso sp2, sp2 con el otro átomo de carbono. El electrón restante de cada uno de los átomos de carbono que se ubican en el orbital 2pz forman un enlace con el electrón libre del otro átomo de carbono. El enlace adicional que se forma entre los átomos de carbono se conoce como enlace del tipo pi. Particularmente en este caso, el enlace se denomina pi p sub z p sub z. Como consecuencia de la hibridación sp2 de los átomos de carbono del eteno, la molécula dispone sus átomos formando un plano. En la hibridación sp se combinan un orbital s y un orbital p, formándose dos orbitales sp que se ubican en línea recta, formando un ángulo de 180 grados. Cuando vemos el caso del átomo de carbono, el electrón apareado que se encuentra en el orbital 2s, que luego es elevado al orbital 2p sub z y se hibridan un orbital s con el orbital p, la configuración electrónica del carbono así hibridado va a ser que tiene dos orbitales sp y dos orbitales p sub i, p sub z. Cada uno de estos orbitales
presenta un electrón desapareado. El etino es un hidrocarburo formado por 2 átomos de carbono y 2 hidrógenos, que presentan una triple ligadura entre los átomos de carbono. Cada átomo de carbono emplea sus orbitales sp para formar un enlace sigma sp-s con el átomo de hidrógeno y el otro enlace, denominado sigma sp-sp, con el otro átomo de carbono. Quedan disponibles para la unión química los electrones ubicados en los orbitales p sub i y p sub z. Los electrones de ambos átomos de carbono, por lo tanto, forman una unión. Como consecuencia de esto, se forman dos enlaces denominados pi. El enlace pi, p sub i, y el otro enlace pi, p sub z, p sub z. De esta manera se forman tres uniones entre los átomos de carbono. La unión sigma, sp, sp, y las dos uniones pi, p sub i, y pi, p sub z, p sub z. La hibridación sp de los orbitales de cada uno de los átomos de carbono determina la geometría de la molécula de etino. Los átomos de carbono e hidrógeno se disponen de manera lineal. La hibridación de los orbitales en el átomo de carbono es muy importante e influye en las propiedades químicas de los compuestos, ya que determina su geometría. Si nos centramos exclusivamente en los hidrocarburos, es decir, compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno, en los alcanos, los átomos de carbono presentan todos orbitales sp3. En los alquenos, es decir, aquellos que presentan al menos un doble enlace, tienen sí o sí al menos dos átomos de carbono con orbitales hibridados sp2. Y finalmente los alquinos, que presentan al menos un enlace triple, tiene al menos dos átomos de carbono con orbitales sp. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.